Hace unas noches, mi papá nos contó cuando vio a la Llorona, y hoy quiero compartir su historia con ustedes. Esto pasó en Guanajuato, cuando mi papá tenía 17 años, comenzó a cortejar a una chica que conoció en la escuela, que después se convertiría en mi mamá. Pero para verla, tenía que atravesar varios kilómetros de cultivo y un gran río para llegar a su casa. Esto lo hacía casi todos los días después de la escuela. Con el tiempo las cosas se pusieron serias, y un domingo quedaron en una cita para que papá conociera a sus futuros suegros. Nervioso, y con la mejor apariencia que podía permitirse, papá tomó su bicicleta y no paró de pedalear hasta llegar a su destino. La visita se extendió más de lo esperado. Cuando se dieron cuenta ya estaba anocheciendo e invitaron a papá a quedarse a cenar. La verdad es que no quería. Si de por sí era difícil pasar por todos esos campos de día, imagínense lo difícil y peligroso que sería de noche. Y más aún, porque no había luz pública en todo el camino. Pero como no quería quedar mal, pues aceptó. Para cuando se despidieron, eran las 9 de la noche. Papá tomó su bicicleta y comenzó su camino. Una llovizna comenzaba en esos momentos, pero cuando llegó al río, la lluvia había arreciado bastante, convirtiendo la tierra en lodo, haciendo que las llantas se hundieran con el peso, haciendo imposible avanzar. Así que decidió descansar un momento bajo un enorme árbol, hasta que parara de llover. Cuando a lo lejos escuchó a una mujer llorando. El llanto era lejano pero claro, cosa que le pareció de lo más extraño. El agua del río y la lluvia hacían un escándalo tremendo. Buscó con la mirada en dirección al llanto, pero no lograba descubrir a la supuesta dama. Estaba seguro de lo que escuchaba e insistió en su búsqueda. Decidió gritar si estaban bien, si necesitaba ayuda. De pronto el llanto se detuvo y papá sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Hasta ese momento, creía que era porque estaba todo mojado y frío. Poco después, la lluvia había menguado. Armándose de valor, decidió avanzar unos pocos pasos río arriba. Esta vez escuchó a la mujer llorando más abajo, como si se encontrara más lejos que antes. Pensó que tal vez había caminado a pesar de la lluvia para alejarse de él. Fue cuando se dio media vuelta que se dio cuenta de que lo acechaban. Entre los árboles más grandes que crecen pegados al río, se perfilaba la silueta de la Llorona. Su largo cabello negro caía por enfrente de su cuerpo. Tenía ambas manos cubriendo su rostro. El vestido era blanco opaco. Se veía viejo, sucio, y lo más aterrador era que no se le veían los pies. Literalmente estaba flotando en el aire. En ese momento papá pensó que estaba realmente jodido. La aparición se encontraba justo a la altura del puente que necesitaba cruzar para llegar al otro lado. No había más que regresar por donde había llegado. Y así lo hizo. Aventó la bicicleta y corrió. Corrió como pudo, resbalando y levantándose del lodo. Llegó extremadamente pálido y temblando a la casa de sus suegros. Cuando terminó de contarles lo que había pasado, le dijeron que había tenido mucha suerte. La Llorona estaba esperando por él bajo ese puente. Si a causa del pánico hubiera intentado cruzar, no la estaría contando. Después de esa noche, mis papás hicieron el trato de que las citas terminarían antes del anochecer, y en caso contrario, se quedarían uno en casa del otro. Mi nombre es Ernestina, y soy originaria de Colombia. Lo que voy a relatarles quizás sea lo más aterrador que me haya pasado, pues a pesar de que siempre me guío por la lógica, hasta la fecha no puedo encontrarle una explicación. En el año 2001 se comunicó uno de mis tíos, hermano de mi mamá,
para avisarle que mi abuela estaba en las últimas. Se encontraba muy grave de salud y era muy probable que no mejorara. Así que se estaba comunicando con todos para que vinieran a despedirse. Presurosa, mi mamá arregló maletas y se dispuso a realizar el viaje hasta su pueblo natal. En ese entonces yo había acabado el semestre en la universidad y tenía vacaciones, así que me ofrecí a ir con ella para que no estuviera sola. Soy hija única y mi papá no podía faltar tantos días al trabajo. Cuando llegamos al pueblo, me dio la sensación de estar entrando en una de esas películas de terror viejas. Nos encontrábamos en plena falda de las montañas. Se podía ver cómo la niebla se asentaba ahí mismo cubriendo la mayoría de las casitas que se perfilaban camino arriba. Nada más ver esto pensé que ahí ni siquiera tendría televisión para entretenerme. Pero me mordí la lengua al ver a mi mamá. Solo de pensar que ella había crecido aquí, me hizo quererla un poco más. Pocos minutos después llegamos a la casa de la abuela. Como me temía, ahí no había ninguna de las comodidades a las que estaba acostumbrada. Todo era muy rústico. Eso sí, no me podía quejar. En la sala había un modular muy antiguo, donde podía sintonizar 2 o 3 estaciones de radio dependiendo del clima. Al menos teníamos electricidad. Como era de esperarse, hacía días que la abuela no se levantaba. Apenas comía y hacía sus necesidades en una basinica que siempre estaba bajo su cama. La verdad es que me dio mucha tristeza. Esa misma tarde llegó otra de mis tías, la última y más pequeña de los hermanos. Ella, junto a mi mamá, se harían cargo de los cuidados mientras que mi tío, el único varón y el mayor de todos, corría con los gastos de la casa y los trabajos más pesados. A medio kilómetro de la casa, descendía un pequeño arroyo de agua limpia proveniente de la cima de las montañas. Más abajo, se juntaba con otros hilos hasta formar un poderoso río. Fue ahí donde apareció la Sayona. Las cosas se estaban relajando en la casa. Mi abuela parecía estar mejor y el ánimo de todos era alto. Una mañana, mi mamá y mi tía me preguntaron si quería saber cómo se divertían cuando eran niñas. Me levanté de la silla de un saltito y muy emocionada les dije que sí. No sabía que mamá tenía tan buen sentido del humor. Me dio una canasta llena de ropa sucia y me llevó al arroyo. Debí imaginarlo. ¿Qué más se podía hacer en este lugar? En la orilla estaban colocadas unas piedras grandes y planas que utilizaban para lavar. Recuerdo que la mitad de mis nudillos se quedaron en aquella piedra. Terminamos casi a mediodía y regresamos a casa para comer. El resto del día pasó como cualquier otro, hasta que me di cuenta que se había quedado mi suéter favorito en el arroyo y no quería esperar para recuperarlo por miedo a que se echara a perder con el clima. Mi tía me entendió y se ofreció para acompañarme. Cuando salimos teníamos un poco de luz, pero ésta se acababa muy rápido. Minutos después llegamos a la orilla. Me costó trabajo buscar entre las piedras, pues la sombra de las montañas se proyectaba sobre nosotras. De pronto sentí una mano levantándome violentamente de mi hombro. Desconcertada, miré por encima. Mi tía estaba rígida, con los ojos muy abiertos. Me sujetó con fuerza de la cintura y me susurró: «No vayas a verla». No entendí qué me quería decir. Me estaba haciendo daño de tan fuerte que me apretaba. De inmediato, sentí la presencia de algo siniestro atrás de nosotras. Me quedé congelada mirando fijamente a los ojos de mi tía. En su mirada se reflejaba terror, el mismo que me invadía hasta la punta de los pies. Ahora, toda mi esperanza estaba depositada en la mujer que estaba junto a mí. Ahora era yo
la que se aferraba a su cuerpo con fuerza. A pesar de no saber qué era lo que estaba detrás nuestro, sabía, no sé cómo describirlo, que nos jugábamos la vida ahí mismo. «Camina despacio», volvió a decirme, pero mi cuerpo no respondía. De inmediato, un lastimero lamento hizo eco en las montañas. Estoy segura de que todos en el pueblo lo escucharon. Eso fue suficiente para que me desmayara. Simplemente fue demasiado. Desperté en casa de mi abuela. Tardé varios minutos en volver en mí, pero al instante recordé todo. En un verdadero ataque de nervios, les trataba de explicar que algo nos había atacado en el arroyo. En eso, mamá tomó mi mano y me explicó todo. Cuando escuchamos el lamento, tu tío tomó su caballo y salió por ustedes. Apenas las encontró a tiempo. Lo que estaba en el arroyo era la Sayona. Hacía muchos años que no se aparecía por aquí. La última vez vino por tu tía. Se dice que busca a los últimos en nacer, a los hijos menores. Por eso pensamos que te quería a ti. Te cuento esto porque no quiero perderte, hija. Sin creer en lo que estaba escuchando, reparé en una cosa. Si bien mi tía era la hermana menor, yo era hija única, la primogénita. Pero todo tuvo sentido cuando mamá me confesó que había estado embarazada antes de mí. Mi hermanito había nacido, pero un defecto en su corazoncito se lo había llevado muy pronto. Así que eso me convertía en la menor, la hija que deseaba la Sayona. Aún con todo, nos quedamos como estaba planeado. Eso sí, antes de que oscureciera, ya estábamos dentro de la casa, y por nada del mundo hicieron que volviera al arroyo. Hoy tengo 31 años y cada que recordamos a la abuela, inevitablemente terminamos hablando de la Sayona. Muchas gracias por escucharme. Todo comenzó con la mudanza de mi hermano. Él se fue a vivir a una casa cerca del rancho. Todos estaban dormidos excepto mi primo, el cual estaba con su celular. A los pocos minutos escuchó un grito muy fuerte que provenía de la calle, por lo que mi primo fue al patio trasero de la casa para ver quién estaba gritando. Cuando mi primo estaba allá afuera, pudo observar a una mujer con un enorme vestido blanco pasar. Mi primo se asustó tanto que entró a la casa y se dirigió al cuarto de sus padres. Cuando entró, se dio cuenta de que ellos también estaban despiertos. Se quedaron platicando sobre qué podría hacer, aunque lo más probable fue que habían escuchado a la Llorona. Hola y muy buenas noches a todos los que escuchan historias de terror. Me encanta terminar el día sintiendo un poco de miedo antes de dormir. Hoy quiero compartir mi propia experiencia con la Llorona. Cuando me convertí en médico general, fui a cumplir mi servicio a un pueblito de Chihuahua donde la gente en verdad es muy humilde. Cuando me presenté con el presidente del pueblo, me enteré que hacía varios años que les habían prometido un médico, pero hasta la fecha no habían mandado a nadie. Yo era la primera persona con formación médica que había puesto un pie en esa comunidad. La verdad es que me trataron muy bien. Enseguida me llevaron al que sería mi consultorio y casa al mismo tiempo. Una construcción de tabique rojo y techo de lámina que tenía 3 cuartos. Uno era para el baño, otro para dormir y el último para recibir a los pacientes. La comida estaría a cargo de doña Pacífica, una ancianita muy tierna de 72 años que vivía cruzando un río que llevaba bastante agua, justo a espaldas de mi consultorio. Durante las primeras semanas tuve bastante trabajo.
en su mayoría problemas comunes de salud, debido al poco material con el que contaba. Cuando requerían una intervención mayor, no me quedaba más remedio que mandarlos a la cabecera municipal. Una noche, me despertó el sollozo de alguien que caminaba en la calle. Era de madrugada, la 1:36 del 5 de septiembre del 2005. Creo que la fecha y la hora nunca se me van a olvidar. Me levanté convencido de que tocarían a la puerta. Me puse mi bata y saqué algunas gasas y vendas por si venía algún herido. El sollozo se convirtió en llanto y se hizo más fuerte mientras avanzaba por la calle. Pero la escuché pasar de largo hasta que se perdió en la distancia. Un poco curioso, apenas abrí la puerta para echar un vistazo. Por supuesto, no había nadie. Por la mañana estaba desayunando en casa de Doña Pacífica. Le pregunté si alguien había necesitado mi ayuda durante la madrugada. Ella me respondió de lo más tranquila. Oh, eso. Era la Llorona. En esta calle se aparece mucho, ya sabes, por el río que está atrás. Nunca la vi en directo, pero sí es verdad que la escuché varias veces durante los 6 meses que duró mi servicio.